Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con lo que viene siendo la parte casi final de lo que es el curso en el área de ciencias sociales. Una disculpa, hemos estado ahí con algunos problemas técnicos bastante complicados, pero yo creo que esto se puede solventar ya con sus clases que vayan a tener en línea con sus maestros, ¿ok? Bien, y en este sentido, lo que vamos a trabajar el día de hoy sería lo siguiente. Ujú. Este tema, de alguna forma, trae algunos derivados que tienen que ver directamente con lo que hemos visto, sociedad, y se va a combinar en un sentido económico. Esta es la parte que ustedes ya deben de conocer, el concepto del ser social y del ser individual. Tenemos que definir de alguna forma que somos seres humanos y que de alguna manera estarán presentes estos dos conceptos, la individualidad y lo social, es decir, la sociedad. Estos conceptos los vamos a trabajar ahorita y vamos a tratar de ver de qué forma poder ligarlos con lo que fue identidad, identidad particular, identidad colectiva. Si recuerdan esto lo vimos en ética. Y si ustedes quieren verlo en comparación con lo vimos en filosofía, tiene mucho en común. Entonces seguiríamos con los tipos de conocimiento. Esto tiene que ver de alguna forma con la metodología que han aplicado para poder estudiar lo que son las ciencias sociales, para poder estudiar a las sociedades, los tipos de conocimiento. Ustedes recuerdan perfectamente cómo se ha dado esta idea del avance filosófico y principalmente en la etapa moderna, como la idea de cómo se adquiere el conocimiento fue la lucha principal. Si se acuerdan, modernidad con Descartes, con todos estos personajes que llevaron hasta lo que es la posmodernidad. Kant. Y en este sentido, ellos luchaban por entender de dónde proviene el conocimiento. Por eso es importante, pero ahora va a ser más práctico en alguna forma. Interpretaciones científicas. Esto, yo creo que hasta aquí llegaríamos el día de hoy. En las interpretaciones científicas, ¿de qué forma podemos interpretar lo que pasa en las sociedades? En términos estructurales, en términos socioeconómicos. ¿De qué forma esas interpretaciones que yo las compararía con las últimas de la modernidad, en la cual aparecen nombres como Comte, como Marx, en términos económicos, cómo explican a las sociedades y cómo deberían de ser las sociedades en este sentido? Aquí hay algunos puntos que ya nosotros trabajamos en lo que es permítanme, listo. Sí puedo grabar así, sí, porfa. Te vas y regresas, ¿verdad? ¿A qué horas vas a regresar? No, te quiero a las 2 para que mandes esto. Entonces, estamos en esta postura de entender estas interpretaciones científicas de la sociedad. Vamos a ver cómo se da esta parte con algunos autores, con algunas corrientes teóricas. Lenia, ¿cómo le hago para mandarlo? Ajá, bien. Perdón, les digo que tenemos algunos problemillas. Bueno, tengo algunos problemillas técnicos, no estoy en mi equipo. Y hay algunas cosas que no entiendo todavía de esta nueva máquina. Pero bueno, estamos en interpretaciones científicas. Ajá, vamos a trabajar las categorías sociales, cómo está estratificado dentro de una sociedad lo que es esta interpretación de la misma. Vamos a conocer o al menos tener noción de cada una de las instituciones
del Estado. Recuerden, Estado, ese conjunto de instituciones que busca equilibrar esa relación que se da entre el gobierno y los ciudadanos. Y en este sentido, si el Estado, vamos a ver algunas que ustedes deben de conocer. Todos en esta sociedad, en este país, pertenecemos o tenemos una relación directa con alguna institución. Yo me atrevería a decir, no son del Estado, pero por ejemplo, la familia, la escuela, todas tienen referencia en este sentido. Instituciones como de seguridad social, de economía, Hacienda, por ejemplo, el ejército, son instituciones que en casi todos los estados existen. Algunas cambiarán de nombre, algunas tendrán otras funciones, pero sí, realmente esta es la idea con instituciones del Estado mexicano. Ajá. Después vamos a pasar a manejar lo que viene siendo la parte de un modelo económico. Modelos de desarrollo que se han realizado a nivel mundial y en el cual nosotros vamos a trabajar esos modelos económicos que han existido. Está enfocado en nuestro país, pero son referencia internacional. Si ustedes van a acordarse de algún modelo de desarrollo económico, ahí si me quieren decir alguno, yo me acuerdo el clásico, sustitución de importaciones. Estos son los tipos de modelos que vamos a trabajar. Y por último, que va relacionado con lo mismo, serían las teorías de crecimiento económico. ¿Sí? Esta es la parte que nos toca ver. Son eh, temas interesantes, temas que los vivimos porque somos ciudadanos de un territorio determinado y que nos van a preguntar del concepto del ser social es una pregunta. Tipos de conocimiento o lo manejan como temas. Un tema, yo digo que es una pregunta y nos van a manejar 8 en total en, este, en esta parte, ¿vale? Bien, entonces seguimos con lo que viene siendo esta concepción del ser social y el individual. Nosotros de entrada somos seres sociales, es decir, no podemos subsistir eh, como individuos. Podríamos hacer una separación en términos filosóficos y hablar de la individualidad en términos internos, emocionales, subjetivos. Pero en este caso, como dicen los temas, estamos hablando de economía y en esta parte lo que tenemos que hacer es ver de qué forma lo individual va a afectar a lo social. Cuando hablábamos de identidad, si recuerdan, hay una parte fundamental de que me reconozca, de que yo sienta lo que soy, cómo me vislumbro y cómo de alguna forma estoy presente dentro de mi individualidad, pero con lo colectivo. No hay seres únicos que estén alejados de la sociedad. Todos pertenecemos a un grupo de personas, a un grupo de interacciones que tenemos con el vecino, con la familia, con el gobierno, con nuestros representantes, con toda esta parte fundamental que nosotros vivimos. Eso sería lo social. Entonces, les digo que estoy haciendo cortes, pero ustedes no se preocupen. Con que aprendan lo que vamos a trabajar es más que suficiente, ¿vale? Entonces estoy manipulando, les digo, no estoy en mi equipo, pero bueno, eh, aquí está. No tengo algunos datos, pero los vamos a trabajar, no se preocupen. Bien, entonces empezaríamos con lo que viene siendo el concepto de ser social. El concepto de ser social es esa necesidad humana de interactuar, de pertenecer a un grupo. Mientras que el ser individual está basado en la autonomía, otros dos conceptos que nosotros ya trabajamos, si ustedes recuerdan, autonomía y heteronomía. De alguna forma,
nosotros podemos manejarlo, la autonomía con la identidad personal, con lo individual. Entonces, quiero que vayan sacando aspectos claves de este tema que vendrían siendo, uno, la interacción. Ay, perdón, sonó feo. Híjoles, pero ni modo de pausarla, bueno, la voy a pausar. Una disculpota, les digo que no estar en tu espacio te lleva a hacer que pasen cosas que tú no quieres que pasen. Además, tenemos aquí un conflicto este, de otra índole y está, el ambiente está raro. Ok, pero bueno, para que se despierten y podamos seguir con esto que estamos trabajando. Bien, ya el viernes podrían con algún maestro sacar las dudas en este sentido, pero aspectos clave que les mencionaba, la autonomía, la libertad para tomar decisiones y actuar según la propia voluntad. Somos seres autónomos. Esto va a afectar nuestra colectividad, identidad, el sentido de sí mismo. De alguna forma, nosotros vamos construyendo todo lo que conocemos, vamos a hablar de conocimiento, de lo que sabemos a partir de experiencias, valores, relaciones eh, y algún otro tipo de características. El individualismo. Aquí se tiene que hacer el énfasis en la importancia de que cada persona tiene una capacidad para, se acuerdan de la libertad, para poder decidir lo que quiere hacer. Y aquí entra lo que viene dándonos como pauta, entra esa idea de libertad. Tú de alguna forma manejas tu autonomía, tu identidad y tu capacidad como persona. ¿Sale? Este es un ser individual en este sentido. Nosotros ya lo vamos a relacionar directamente con el ser social. ¿Qué sería el ser social? ¿Qué es lo que nos interesa, no? Un ser social es de qué forma su individualidad puede afectar a lo que viene siendo lo colectivo, el impacto social en este sentido del ser social. Eh, Se hace referencia cuando hablamos de, ya tenemos al individual, al ser social, esa necesidad, decía Marx, de existir dentro de una sociedad. Tú de alguna forma existes dentro de un grupo de personas que a diario convives, que a diario interactúas y que trabajas en función de la sociedad. Formas parte de un colectivo, de una comunidad, de cual, de alguna forma, otro concepto que les mencionaba, pertenencia, identidad colectiva. Y en este sentido, esta identidad colectiva nos va dando la idea de cómo se trabaja lo social. Mm, Cuando tú te sientes parte de algo en términos individuales, va a ser reflejo precisamente de lo social. Si ustedes se dan cuenta en su comunidad, hay cosas que ustedes consideran suyas. Va a llegar el momento en que eso les va a dar ese sentido de yo pertenezco a. Como mexicanos deberíamos tener un sentido de pertenencia porque la cultura nos ha llevado a ciertas formas de querer o de entender lo que vivimos. El mexicano como tal es una referencia de lo que vive, de lo que siente, de lo que hace. Entonces, esto en función de lo que es la sociedad. De alguna forma, hay algunos otros tipos, si lo vemos en términos biológicos, hay algunos tipos de animales que no pueden o no han logrado llegar a este nivel de sociedad. Quiero que lo entiendan así. Cómo vivimos, cómo interactuamos, cómo está organizada la sociedad para poder vivir, sobrevivir en espacios de este tipo, en las ciudades, por ejemplo. Véanlo cuando alguien de provincia puede llegar a una ciudad como la de México
que es el principal referente, Monterrey, Guadalajara, no sé, ciudades grandes, eh, la concepción de lo que es la sociedad, el interactuar, se transforma. Pasamos de vivir una comunidad a entrar a otro tipo de relaciones, a otro tipo de situaciones bastante complejas que luego muchas veces no alcanzamos a entender. Yo me preguntaba, eh, en las grandes ciudades, que se sigue dando la migración hacia las ciudades, eh, decía, pero ¿por qué la gente viene? Y contestaba en términos de infraestructura, que esto tiene que ver con lo que estamos viendo. Servicios, situaciones de escuelas, agua, comercio, gobierno, poderes. Aquí se da todo eso. Y en este sentido es otra forma de vivir a diferencia de una comunidad en provincia. Si ustedes logran entender bien esta diferenciación, lo que queremos conseguir es que entendamos que a partir de la individualidad se puede construir lo social. Y esta es una forma, con las interpretaciones científicas que vamos a trabajar, se va a dar en este sentido. Les digo, no hay otro ser vivo que haya logrado tener una organización tan compleja en la que se desarrolla. Entonces, aquí, si nosotros vemos, hay de alguna forma formas de explicar cada estructura social. Y esa es la pauta. Por eso, primero entender ser social, ser individual, y de ahí pasar precisamente a entender cómo están estructuradas eh, las sociedades y cómo hay corrientes de pensamiento que nos van a tratar de dar a entender cómo deberían de ser o por qué deberían de estar estructuradas así las sociedades. Algunas de las corrientes que vamos a trabajar ahorita ya están presentes, ya están definidas en filosofía con algunos autores. Pero bueno, vamos a ver eso y ahorita ya pasaríamos a lo que viene siendo eh, las interpretaciones científicas, ¿ok? Vale. Bien, nada más para finalizar lo que viene siendo esta parte, podemos mencionar que el ser humano se define tanto por su individualidad como por su naturaleza social. Eh, la interacción, el compartir, el interactuar con otros seres, en todo sentido, con otros seres, nos da de alguna forma parte fundamental para poder desarrollarnos y nos permite construir y ejercer conductas, valores, normas para el bien común. Esto sería como que el cierre de esta parte. Los seres humanos somos individuos y a la vez somos seres sociales. Y desde pequeños nos han enseñado a estar en relación con los demás. En la familia, los grandes problemas en las familias, eh, todos compartimos algunos códigos, compartimos algunas querencias, compartimos en las mismas familias, compartimos conflictos, compartimos, es decir, nos va volviendo y nos va capacitando para otro tipo de núcleos, otro tipo de espacios en los cuales ya podemos superar de alguna forma esta individualidad. Pero al final de cuentas creo que sí vamos a poder entender que ser individual me lleva a ser social. ¿Ok? Bien, nos pasamos al otro tema, a este tema que estamos trabajando ya, que sería el de estructuras científicas. A ver, se los comparto para ir viendo ahí algo.
Mm, No le pauso para que sigamos aquí interactuando. Hoy hay celebraciones a nivel nacional. Van a celebrar a los maestros, dicen. Pero bueno. Entonces, sería interpretaciones científicas de lo que es la sociedad, las sociedades. ¿Ok? Bien, nada más dejen. Estaba viendo en el chat la semana antepasada, estaba viendo cómo ponían ahí algunos comentarios y decían, como estoy arreglando eso, por eso no me gustan las clases grabadas, las odio, porque no interactúo con nadie. Y en este sentido veía, como comentaban, que eh, está pensando, ya se quedó pasmado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, por eso, como no tienes a nadie con quien compartir, interactuar, pues a mí se me hace muy complicado, pero bueno, nada más como para abrir boca. Bien, interpretaciones científicas. Me voy a ir lento, con esto creo que quedaría adecuado el día de hoy. Ser social, ser individual, diferencias. Somos todos en ese sentido seres individuales que partimos hacia lo social. Importancia que nos da para desarrollarnos como individuos y como sociedad. Si los individuos de un espacio están bien, son personas con valores, son personas que reconocen reglas, que avanzan, la sociedad entera va a ser reflejo precisamente de esto. Si somos personas que estamos enajenadas, estamos alienadas, estamos pensando que la música de este tipo, que los políticos de este otro, que hay corrupción, que hay drogadicción, que hay violencia, pues ese es el reflejo individual que nos está permeando en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí está. Pero a ver, vamos a las interpretaciones científicas, ¿ok? ¿Qué es una interpretación? Ajá. Acción y efecto de interpretar. Este verbo refiere a explicar o aclarar el sentido de algo. Traducido de una lengua a otra. Es esto, ¿no? La última. Expresar o concebir la realidad o ejecutar, representar una obra artística, no. Expresar o concebir la realidad, se los pongo aquí. Ajá. Expresar o concebir la realidad. Cuando nosotros hablamos de nuestra sociedad, hacemos una interpretación. Todo depende de los conceptos que ya manejamos. ¿Sí? Depende en qué nivel te encuentres. Depende en qué situación económica te encuentres. Depende de qué zona vivas. En este sentido, nos da la interpretación de lo que estamos viviendo. Hay algunos pensadores que se han dedicado precisamente a esto, a tratar de interpretar por qué suceden las cosas en las sociedades. ¿Sí? Porque a pesar de lo que les decía hace rato, si vivimos en una ciudad donde hay caos, cierran las carreteras, el metro anda mal, muchísima gente, asaltos, violencia, no hay de alguna forma valores en este sentido, ahí va la basura, no puedo evitar este tipo de situaciones, pero ¿por qué la gente sigue viniendo a las ciudades? Yo le decía por necesidad.
por interés, ¿por qué? Y ese es lo que vamos a tratar de ver, expresar o concebir cómo se concibe la realidad en este sentido. Eh, los principales rasgos de la interpretación científica son los siguientes. Hay un objeto de estudio, les digo, nosotros podemos hacer interpretaciones de la sociedad en el sentido que nosotros queramos, pero ya en términos científicos tenemos que tener estudios de cómo se va dando este proceso. Entonces, rasgos de la interpretación científica tienen un objeto de estudio, es decir, hay un lugar específico que vamos a estudiar, hay un territorio específico, hay una comunidad específica, hay métodos específicos. ¿Se acuerdan qué es un método? Manejamos que los métodos son pasos, un proceso a seguir para llegar a lo que es el objetivo. Entonces tiene que haber un método específico. Su explicación tiene coherencia interna, es decir, se tiene que explicar desde dentro del fenómeno como tal. Ajá. Van a surgir postulados, principios que van a tratar de que se rija en este sentido la sociedad. Comprobación de esos mismos postulados, lo que sale de una investigación. Y esto es bien importante, hay capacidad de renovación, es decir, se puede empezar a mover. Ajá. No son dogmas, no es algo que ya esté determinado, que deba de ser forzoso, ¿no? Explicaciones de cómo funciona la sociedad y el papel del individuo dentro de la misma. Volvemos a lo mismo, a lo que estábamos trabajando, lo que viene el ser social y el ser individual. Las interpretaciones científicas, cuando dice que hay capacidad de renovación, no se trata de que todos de alguna forma pensemos igual o que sea verdad lo que estamos diciendo. Ustedes pueden oír al gobierno y decir, esto está pasando en el país, y luego oyen a otro medio de comunicación y esto está pasando, pero ustedes voltean y ven su realidad y ustedes tienen que realmente lo que pasa. Esa es la diferencia con ser social y ser individual. Entonces, explicaciones de cómo funciona la sociedad y el papel del individuo dentro de las mismas. Todos dentro de nuestra individualidad tenemos, somos importantes para que funcione en la estructura social. Ayer precisamente estábamos comentando algo y pues hay personas que creen que un individuo no puede de alguna forma cambiar o definir una estructura. Yo digo que sí. Ajá. Y si ese individuo es importante, pues se tiene que valorar en su papel, en su forma, ¿no? Bueno, ahí luego les platico, si es que nos vemos en otra ocasión. ¿Vale? Interpretación científica. Lo que vamos a resaltar en este proceso es la concepción de la sociedad y cómo está dividida. Es decir, si ustedes vieron el temario al principio, es cómo se concibe la sociedad, y principalmente la sociedad mexicana. Ajá, cómo la concebimos. Volvemos a lo mismo. Hay interpretaciones individuales, interpretaciones colectivas, pero que a lo mejor no son científicas. Pero sí, una concepción de la sociedad, cómo está, qué es esta sociedad, cómo se define, cómo interactúa, qué objetivos tiene, qué niveles de desarrollo genera, cómo se va trabajando, quién está al mando, cómo lo lleva, toda esta situación, una concepción de la sociedad y cómo está dividida. Es decir, hay áreas específicas dentro de las sociedades, hay ramas específicas dentro de las sociedades. Todos cumplimos, decía Marx, todos tenemos que cumplir una función. Ajá, pero no por eso estamos obligados a llevarla a cabo. Todos cumplimos una función. Y el cumplimiento de estas funciones en términos colectivos, pues va a determinar el crecimiento de algo. Entonces, como está dividida, aquí lo vamos a ver otra vez. Ahí va el señor de la basura. No se preocupen. No creo que nos afecte lo que estamos haciendo, pero bueno. Y la concepción del individuo, que ya lo hicimos atrás. Ya cómo se concibe el individuo, cómo se ve y cómo se refleja, identidad personal.
¿sí? Cómo lo manejamos en este sentido. Como individuos somos parte de algo y esa individualidad me puede llevar a crecimiento personal y si me lleva a crecimiento personal, puede llevar al colectivo a un crecimiento personal. ¿Va? Ok. Eh, hay corrientes, como les decía, aquí vamos a separar la visión, ¿qué pasó? ¿Me hablabas? No tienes otra fruta porque tengo hambre, estoy temblando. ¿Hiciste atún? Nada más tantito porque, o no, me aguanto. ¿Sale? Entonces, en este sentido les decía, vamos a tratar de ver en términos científicos, por eso interpretación científica. La mía tal vez no le interese, por lo que estoy viendo en casos laborales, creo que no le interesa a mucha gente mi situación, eh, porque nos toman en cuenta como personas, eh, como los manejan en algunos espacios, son números, no son tomados en cuenta como individuos. Entonces, el individuo en masa es el que representa realmente algunas sociedades. Yo creo que va por otro lado, pero sí tendríamos que valorarnos nosotros como individuos y a la vez nosotros valorar al colectivo en este sentido. Debe ser recíproco, ¿no? Entonces, lo vamos a ver no en mi interpretación, vamos a ver una interpretación científica con algunas corrientes o teorías que interpretan a la sociedad. Esa es la idea de este tema. Perdón por el preámbulo, pero ahí vamos, ¿no? En este sentido, la primera que vamos a ver, ya ustedes tienen muchas nociones de lo que viene siendo eh, eh, estas corrientes. Las dimos en filosofía y de alguna forma, perdón, andamos revisando aquí porque andamos con eso del día del maestro, andan por ahí en la búsqueda de cosas materiales. Pero bueno, entonces, como les decía, nosotros ya tenemos ya tenemos nociones de lo que es el positivismo, del materialismo histórico, del estructural funcionalismo. No llegamos como tal, pero sí tenemos escuela de Chicago, escuela de Frankfurt, teoría comprensiva y teoría crítica, que también retoma a Frankfurt. Estas nos van a preguntar dos al menos, dos preguntas. Tenemos que tener las nociones así bien general. Ya sabemos lo que es un ser, liberar un ser social, que es una interpretación de la sociedad, que es el proceso del conocimiento, que es un método, también ya lo tenemos. Entonces esto se nos va a hacer sencillísimo. ¿Ok? Primero que nada, positivismo. Empiecen a recordar Augusto Comte, orden y progreso, cómo se van dando en términos sociales, cómo se interpreta la sociedad o interpretación de cómo debe de ser la sociedad, ¿sí? Comte, sociólogo francés, que busca de alguna forma interpretar a la sociedad para que crezca y se desarrolle. Él utiliza un método científico bien determinado, todo es objetivo, pero ahorita lo vamos a checar. El materialismo histórico, el marxismo. ¿Se acuerdan cuando manejamos esto de la filosofía que decíamos que puede ser una forma de entender al ser humano en relación con otros, o en relación con la naturaleza, o en relación con nosotros mismos, ¿no? Se manejaba en este sentido. Y hay corrientes que en esta parte, principalmente finales de la modernidad, ya manejábamos que este tipo de corrientes que aparecen, de este tipo de escuelas, ya buscan dar la interpretación, pero con un enfoque de cambio, ¿sí? Un enfoque en el cual no se quede nada más en la reflexión y el análisis. Ya va más a una situación desde la crítica, partir a la crítica y al cambio. Y esto es lo que pasa con el materialismo histórico.
nos presenta cómo se dan las sociedades, cómo están estructuradas a partir de, no sé qué es este señor de la basura, pero bueno, seguimos, así no nos aburrimos. Y en este sentido, el materialismo histórico, de alguna forma, nos dice, la sociedad está estructurada así. Ajá, hay pobres, hay ricos, hay explotados, hay explotadores, hay clases sociales, y entonces lo que se debe de hacer es esto, cambiarlo. ¿Y por qué cambiarlo? Y argumenta y fundamenta por qué se debe de cambiar la sociedad en términos marxistas. ¿Sí? El estructural funcionalismo. Aquí es una presentación, tal vez no busque el cambio como tal, retoma un poco Marx, un poco al positivismo, pero nos presenta que toda estructura, es decir, todo organismo dentro de una sociedad tiene que funcionar, debe de tener de alguna forma una función, un objetivo. Aquí es una presentación diferente y que se tiene que ver de alguna forma en relación con la época moderna. La teoría comprensiva busca entender, aquí retoma un poco también la historia, busca comprender cómo se han dado los procesos para estar donde estamos. Es más, menos la búsqueda del cambio. Y la teoría crítica, que yo retomo desde acá, parte desde el mismo positivismo, ya se da la crítica a esto, a lo que es el marxismo y de alguna forma el funcionalismo. Yo los metería dentro de este paquete, pero este es lo que vamos a trabajar. Espero me estén siguiendo. Estamos bien, bien presentes en esta parte. No es muy complicado. Les digo, ahorita si llegamos hasta las instituciones del Estado, ya va a quedar más desentendible. Entonces, desde lo individual hasta lo social y hasta su interpretación. ¿Ok? Bien, vamos pues. Y perdón otra vez por la basura, pero ahí andamos. Positivismo. Doctrina iniciada, Augusto Comte, más relación en nombres, hagan ahí sus rayitas, traten de buscarlo, ya casi se viene el examen. Ahí esperemos que tengan buen cierre, porque tal vez ya sea con alguien más, pero eh, doctrina iniciada por Augusto Comte, francés, siglo XIX, ya estamos en la época moderna, y él identifica tres fases en la historia. Aquí lo voy a enfocar no tanto a lo filosófico, sino más bien a lo económico. Dice que la historia intelectual de la humanidad, van cambiando, o sea, hace sus etapas también, así como lo maneja el materialismo y el historicismo, va manejando cómo eh, van cambiando las formas de interactuar de las personas. En el sentido intelectual, cómo van avanzando y de qué forma pueden interpretar a la sociedad. No es lo mismo la interpretación que tenga alguien del siglo XV al siglo XX. Y me voy más lejos, no es lo mismo la interpretación que tenga una persona de provincia a una persona de la civilización. Uy, ahora hasta ya les dije allá que no están civilizados, a las ciudades, perdón. Entonces, fases en la historia intelectual de la humanidad que fueron cambiando a medida que adquirían mayores conocimientos científicos. Lo que pasa casi en todos los estudios filosóficos, cómo va avanzando ese pensamiento y esa interpretación de lo que viene siendo eh, la vida, el contexto. ¿Vale? Ok. Bien, estas fases las menciono así, ténganlas como referencia, ojo, teológica, metafísica y positiva. Uh-huh. En este sentido, aquí está dada. La teológica, que me dice Dios, explicación. Quiero que hagan la comparativa con todo lo que hemos visto en este curso. Yo creo que sí se está aprendiendo algo y que sí hay personas que sí le están avanzando en este sentido. Una primera fase, que es la fase teológica, ajá, teos, Dios, ajá, en este sentido de la lógica de la interpretación teológica. Explicaciones simples de los fenómenos naturales. Llueve porque
alguien está llorando, no sé, perdón por la tontería que dije, pero en este sentido, fenómenos naturales, ¿cómo se explica? La fertilidad, el viento, creamos dioses para explicar cada uno de estos fenómenos. El dios de la lluvia, el dios del trueno, y él maneja esa etapa, a diferencia de lo que vamos a manejar con otros, maneja esa etapa. Dios de la lluvia, Dios del trueno, Dios de todo lo que pasa alrededor, hay un Dios en este sentido. La segunda fase nos habla de una parte metafísica, si se entiende, todo lo que ocurre es debido a fuerzas naturales o esencias que se realizan ritos para que pase tal cosa. Ya hay una interacción entre lo teológico y el ser humano, ¿sí? Acuérdense de ahí de lo que pasa en la Edad Media. Ya se empieza a dar una situación en la que están ya los fenómenos naturales interpretados, pero aquí ya hay una interacción del ser humano con un ser que no conocemos. Y en este sentido, alguna esencia, alguna situación se empiezan a generar ritos, creencias, hábitos que nos hacen conformar como lo que somos, como seres humanos, que tenemos o estamos basados en creencias. En este sentido, ajá. Así se busca de alguna forma tratar de interactuar con los dioses. Y aquí se crean, acá se interactúa con ellos y de alguna forma en esta segunda etapa metafísica empiezan a surgir ya instituciones que buscan de alguna manera generar creencias diferentes. Ya es generar las creencias, ya no es parte del individuo en sí, ya hay una generación en esta parte. La tercera fase, la positiva, que es la base fundamental del estudio de Augusto Comte, el positivismo. Ajá. El hombre positivo va a ser aquel que ya, aparte de creer, aparte de interactuar, va a hacer y va a crear. ¿Sí? Y no es Dios. Ajá. Es cuando llega la estructura científica. Recuerden, ustedes ya saben, no me remití tanto a las partes estas donde se maneja eh, toda la interpretación filosófica de Comte. Aquí ya estamos en otro sentido, ¿sí? En esta parte, ya lo que maneja es que el hombre tiene que desarrollar esa estructura mental, pero en términos científicos. Ya busca las causas, ya no es creer, ya no es interactuar, ya es empezar a hacer en este sentido. Ajá. Experimenta. Si aquí ustedes ya ven la diferencia con lo que es las primeras fases. Ajá, para descubrir leyes científicas, ya vamos creando. Él no se mete en todas las etapas, hace tres nada más y estas son. Ajá, entonces, ¿por qué suceden las cosas? Empieza a preguntarse, pero bajo un método específico que es el método científico. Ajá, la razón, el logos aparece aquí y es la única fuente de conocimiento de la realidad. Ya no entra discusión, ¿eh? La etapa donde estaba la discusión del conocimiento y esta parte que la encontramos en la modernidad antigua, aquí ya no, aquí ya vamos a, de alguna forma, a generar, a descubrir leyes científicas que van a regular las relaciones sociales, ¿sí? Aquí me gustaría que manejaran cómo se dan las relaciones sociales, porque hay estructura, pero cómo se dan aquí las relaciones en la etapa teológica y cómo se dan en la metafísica. Y aquí sí entendemos que nos dice que la relación social, cuando hablamos de cientificidad, ya es diferente, ya de alguna forma la regulación de nuestras relaciones va a manejarse de manera diferente. Ajá. Él nos dice que la única fuente del conocimiento es la ciencia. Ajá. Deja de lado todo esto, pero bueno, ahí hay algunas reminiscencias que tendríamos que analizar, pero les digo, o sea, con Comtes estudiar, nosotros nos lo aventamos en casi 2 semestres y todavía lo seguimos arrastrando ahí. Acuérdense que yo soy sociólogo y en esto es lo donde
Empezamos con el padre de la sociología, ¿ok? Nos mencionan también aquí que con la razón y las ciencias es posible darse un progreso. Cuando relacionamos esto, la reflexión, el análisis, y relacionamos el método científico, es posible que exista un progreso indefinido de la sociedad. Pero para que se debe existir ¿qué? El orden social. Orden y progreso, dice. Si no hay orden, si algunos no piensan científicamente y andan por allá nada más saltando, entonces debe de existir un orden. Y es necesario de evitar conflictos sociales. ¿Y cómo evitarlos? ¿Cómo se aplica? Acuérdense otra vez, Porfiriato, época de Francia en algunas etapas, la URSS, hasta me atrevo a decir en Estados Unidos, de alguna forma debe de existir un orden. Ahora, esta parte quiero que la analicen y quiero que vean cómo de alguna forma, no que se la crean, ojo, que ustedes traten de analizar y traten de ver su concepción individual a partir de esto que vimos del positivismo en una sociedad. Hay países donde el orden está así, lineal, directo. Ajá. Voy a hacer unas analogías aquí un rato, si pueden discernir, o sea, la estoy haciendo ahí para que lo entendamos. Entendamos el positivismo en la actualidad, no entenderlo como es, o sea, analogías para que lo entiendan ustedes para lo que nos puedan preguntar en el examen. Por ejemplo, una ciudad de los Estados Unidos, en esta época existe orden, es decir, las instituciones se han creado una línea de ordenamiento. Si incumples con una regla o una norma, hay consecuencias. Uh-huh. Y entonces sí genera de alguna forma un límite. Uh-huh. No conozco las ciudades en su totalidad de los Estados Unidos y todas se manejan así, pero por lo que tengo entendido, la idea sería que si tú no cumples, pues te puedes ir a la cárcel o te pueden quitar dinero o no sé. Y así aplica. Es un país de progreso, es un país primermundista, ¿no? Y analicen no nada más con los Estados Unidos, ¿no? Países de allá de Occidente de Europa, o sea, existe una línea de normas a seguir, orden, así lo estoy haciendo yo la analogía, orden. Y entonces, en este sentido, pónganlo con un país tercermundista, ¿sí? No se cumplen las normas, ¿qué pasa? De alguna forma no hay crecimiento, no hay desarrollo. Ajá, y si se da, será muy forzado. Hay corrupción, hay violencia, hay delincuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Por el orden. Esto se manejaría en el término de Comte, ojo, orden y progreso, positivismo, objetividad, dejar de lado las situaciones emocionales y partirlo hacia su tercera fase positiva. ¿Vale? Ok, ahí vamos. Creo que ahí vamos. Aquí ya cerramos en este sentido, como en el positivismo, es una corriente filosófica que aboga por la aplicación del método científico. Creo que aquí sí debe de quedar bien entendido, ¿no? Si nos preguntan sobre positivismo, por eso está en negrito, ¿no? Es corriente filosófica de interpretación social también, con un método científico, la aplicación de los procesos científicos, observación empírica, es de ir comprendiendo para poder explicar el mundo. Está centrada en hechos y datos objetivos, ¿sí? Yo voy a hacer mi interpretación a partir de lo que veo, de lo que oigo, ¿sí? De lo que huelo, ¿no? Por decirlo así, muy extremo. Y rechazamos especulaciones metafísicas, ¿sí? Recuerden los tres pasos. Deberíamos de rechazar especulaciones metafísicas de relación con lo que no se ve. Ajá, o teorías abstractas que realmente no te llevan a ningún punto. Uh-huh. Augusto Comte, el fundador. El positivismo, ¿qué es lo que busca? Conocer patrones, leyes naturales, análisis empírico, lo que se ve, se siente, la situación de experiencia, y promoviendo lo que es la objetividad, ¿sí? Que les decía,
para entender la objetividad. Hay que ser objetivos en la vida. Eso es lo que dicen acá, ¿no? Dejar de lado, voy a hacerlo, a interpretarlo de otra forma, ¿no? Dejar de lado las situaciones subjetivas. Sí, no sé quién era Ernest Hemingway que decía que Dios se encargue del dolor físico y yo me encargo del dolor moral. De alguna forma, le preguntaba a un alumno, ¿qué te duele más? ¿Que te deje la novia o que te dé un golpe? Entonces, vean la diferencia, objetividad, subjetividad. Ahorita ya como está la situación, pues me va a contestar, si le pregunto a 100, el 80% va a preguntar que me deje la novia. Sí, pero sonó de alguna forma, precisamente a esta interpretación es lo que estamos checando, cómo se da, cómo interpretamos en términos individuales el mundo. Sí, pero la realidad, según sería, o sea, siento más el fregadazo que me deje mi mujer, bueno, en mi caso, ¿no? Si es que se atreve a dejarme. Espero que no, pero porque si no, ya esto de las leyes, ahí se verían otras repercusiones, va a estar duro para mí. Ok, me va a doler más. Ok, y de alguna forma está, está promoviendo objetividad, avance del conocimiento basado en la observación sistemática de lo que está pasando en las sociedades. Ha influido en la sociología, les digo, Augusto Comte, y en muchas otras disciplinas, ¿no? La filosofía, hasta en el derecho, muchas otras disciplinas que buscan una explicación racional en la comprensión de la realidad. Esto esto es el positivismo. Y nos los plantea Ceneval en su etapa de interpretaciones científicas. Yo le aumento de la sociedad. ¿Sí? Esperemos que ahí vayamos, me estén comprendiendo, ¿vale? Ok, bien. Seguimos con otra interpretación de la sociedad de los que nos presenta Ceneval, pero sería materialismo histórico. De esto también no hay mucho problema, ¿no? El materialismo histórico en términos filosóficos y en términos de interpretación científica viene siendo muy parecido, no hay mucha diferencia. Con Comte se va en otro sentido, pero aquí es la interpretación de la sociedad. Primero lo que hace es interpretar. El autor principal, Carlos Marx, junto con Federico Engels. Engels de alguna forma es el mecenas de Carlos Marx, y lo apoya económicamente. Por ahí hay una película muy joven Marx, creo que se llama. Eh, Chéquensela y ahí les puedo explicar. Hay cosas que no es cierto y hay, como película pues no es biográfica como tal, pero sí cómo viven en esta etapa y cómo se da este surgimiento del pensamiento. Imagínense, habla Marx en contra de la burguesía y Engels es un burgués, es un empresario. Ajá, Antonio Gramsci es otro de los que retoman, esto ya sería un neomarxista, y Lenin, que no entra, retoma el materialismo histórico de Marx, pero hay una variante. Lenin hace su teoría del conocimiento, Lenin hace su interpretación de lo que es el marxismo. Surge una corriente del leninismo, pero eh, yo digo que sí hay diferencias fuertes en este sentido a lo que sucede con Carlos Marx. ¿Ok? Y Lenin es reconocido por la Unión Soviética como participa en sistemas estructurales diferentes. ¿Ok? Bien. Entonces téngalo como materialismo histórico, Marx, Engels. Dado caso que nos perdemos un Gramsci, no creo, pero Engels, Federico Engels y Carlos Marx son los reconocidos y uno es reconocido porque apoyaba al otro realmente. Sí, no hay una línea real de Engels, según yo. Ajá. Entonces, que estamos
en lo que vendría siendo interpretaciones. Entonces, los antecedentes del marxismo, que es la filosofía alemana de Kant, Hegel, este surgimiento que se va dando de esta parte, perdón, ustedes, me imagino que están atentos. Mm, libros. Ok, entonces, sus antecedentes, la filosofía alemana, les decía Kant, Hegel, retoman principalmente dialéctica, pero lo que me interesa aquí es no en este sentido la filosofía alemana, sino la interpretación social. Y aquí sí la economía clásica inglesa, ¿no? Aquí Marx es economista también y retoma lo clásico, ¿no? Esta idea de los cambios económicos, de interpretación de cambio social, de surgimiento de la revolución industrial, porque es importante entenderlo. Entonces, Keynes es uno de los clásicos que manejan esta economía inglesa, pero es a partir precisamente de lo que analiza Marx con el surgimiento de clases sociales, con la revolución industrial, el avance tecnológico que lo vimos en lo que viene siendo las, eh, eh, los antecedentes de lo que es la Primera Guerra Mundial y la misma Segunda Guerra Mundial es el avance tecnológico, el surgimiento de la industria, el surgimiento del Fordismo. Entonces aquí empieza su análisis precisamente. ¿Qué hacer? ¿Por qué se está generando riqueza y no se está repartiendo? ¿Por qué se está generando lo que tenemos hoy? ¿Sí? Y otra, estas serían las tres fuentes primordiales de lo que es el marxismo y el socialismo francés. Ajá, los socialistas utópicos, Moro, por ejemplo, que manejan un socialismo utópico porque es muy difícil que bajo sus estudios y análisis se dé, ¿no? No analiza la estructura como tal, va más en un pensamiento filosófico específicamente. Entonces, esas podríamos decir que serían las tres fuentes, la filosofía alemana, la economía clásica inglesa y el socialismo francés. Ajá, o socialismo utópico. ¿Ok? Bien. ¿Qué postula? ¿Qué maneja? Una concepción materialista de la historia. Uh-huh. Ya lo vimos también, cómo interpreta la historia, no la interpreta en función de los que están ganando, están perdiendo los intereses sociales o de poder. Yo creo que la interpreta más en el sentido económico. Concibe a la historia a partir de cómo se produce, cómo se satisfacen necesidades en cada una de las etapas que él plantea. Él nos maneja los famosos modos de producción, los cuales separa con el comunismo primitivo, en donde todas las relaciones se dan en función de la misma comunidad, ¿sí? Todos trabajan, todos ayudan, todos comen, todos parten a tener lo mismo o lo que necesiten en este sentido. Entonces, esta concepción materialista de la historia se basa precisamente en estos modos de producción. El comunismo primitivo, después pasa a analizar el esclavismo, donde ya aparecen otras ideas de cómo satisfacer tus necesidades. Tienes que utilizar a otros para satisfacer tus necesidades. Tienes más que los otros, aunque no hagas lo mismo. El esclavismo, feudalismo, hay una etapa, el modo de producción asiática, que es en lugares donde le llaman de capitalismo tardío, entonces se explican en otra forma, pero casi no lo manejan el mapa. Seguiría con el feudalismo, en donde ya empieza a separar algunas clases sociales, donde la monarquía como términos políticos es la que rige y en este sentido maneja las clases que serían la nobleza, el ejército,
la burguesía, aparece ya aquí este nombre de la burguesía, los comerciantes, los que empiezan a acumular riqueza y cómo se va dando esta función de relaciones, ¿no? Y los únicos que producen son los siervos. Entonces, aquí el clero aparece ya bien importante. Yo lo metería hasta desde la concepción del comunismo primitivo, pero el clero, la iglesia, el clero, vamos a dejarlo en clero, aparece en la Edad Media ya como parte fundamental de detención del poder. Sí, empieza también ahí a acumular algo. Y en este sentido ya seguiríamos con lo que viene siendo el capitalismo. Y aquí es donde surge y aparece la idea principal de Marx. Todo este que me les mencionaba, todo este sentido de la industria, lo relaciono con la otra clase que tuvimos sobre imperialismo, la búsqueda de que se da de avances tecnológicos y que con el surgimiento de los mismos, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, empieza a aparecer otro tipo de personajes y aparece la clase obrera. Los medios de producción tienen que ser utilizados por alguien y esta es esta clase que aparece. La burguesía como tal entra en juego, eh, ya se dan dos clases específicamente, explotados, explotadores, y este es lo interesante de los modos de producción. Él maneja lo que les decía en estos análisis de interpretación, ya no nada más analizarlo y criticarlo, cómo se debe de cambiar. Debemos de dar un paso a lo que es el socialismo, según Marx. ¿Sí? En el socialismo es un proceso intermedio para poder llegar al comunismo, que sería el regresar al ciclo. En otro nivel, pero regresar al ciclo, en donde todos de alguna forma tengamos lo que merecemos, por decirlo así en términos muy sencillos. En términos reales, el socialismo se pierde. Una de las bases era terminar con el Estado, pero el Estado pasa a ser un partido político y el partido, no político, un partido como tal, alguien que congregaba ideas y las llevaba hacia la sociedad. En este sentido, el Estado o el partido se ensanchó, se hizo gordo, gordo, y no se dio el paso. Esta es una interpretación mía, o sea, no se dio el paso al comunismo, algunos se llaman comunistas, ajá, pero realmente yo creo que se quedó en lo que llaman algunos autores el socialismo real. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la concepción materialista de la historia, los modos de producción, concepción dialéctica de la realidad, una contradicción. Ahí maneja unión y lucha de contrarios, es en términos más filosóficos, cómo construimos nosotros nuestra realidad, cómo de alguna forma se va dando el proceso dialéctico, el cambio constante, ¿sí? Y en este sentido empieza a manejar conceptos como conciencia, conciencia de clase, y va generando como la clase obrera tiene que estar presente en lo que produce. Y en este sentido empieza a generar la idea de conciencia de clase y ahí ya se pasa a otra, la construcción de las relaciones sociales en la economía. A ver, voy a ser un poquito burdo aquí en este sentido. Eh, la base, según parte de lo que predomina con Marx, la base es la economía de toda sociedad. Sí, puedes tener una estructura como la URSS, una estructura política bastante fuerte, pero la economía es la que va a regir realmente las relaciones en una sociedad. Aquí él analiza, lo malo es esto, que no analiza la URSS como tal, analiza a los modelos capitalistas, Inglaterra, Estados Unidos, maneja esta idea, perdón, Inglaterra y países de Europa. Y en este sentido, maneja que dependiendo de tu modo de producción, es como se van a dar las relaciones sociales. Yo lo llevo más a lo cotidiano. A ver, podríamos tomar algo de Commons y ser objetivos bien claros. La analogía que voy a hacer, a ver, la presento como mía, ¿no? O sea, lo que pasa. Si yo no estoy bien económicamente,
por mucho amor que yo me tenga con mi pareja, les apuesto que va a ponerse en tela de juicio. Ajá, no comemos amor. Entonces, de alguna forma, en una relación, también la base es la economía. Se está bien. En un país, si la economía no está bien, si no está funcionando, toda la situación subjetiva que parte de un análisis piramidal no se va a dar correctamente. Entonces, las relaciones que tengamos en términos de bienestar, en términos de interacción, no van a ser las adecuadas si no tienes una economía fuerte. Esa es la idea. Ajá. La economía condiciona las relaciones sociales, condiciona cómo se va a dar este modo de producción y en qué forma se va a desarrollar, más particularmente si hay crecimiento o no hay crecimiento. Si hay crecimiento económico, la sociedad está bien, no hay quejas. Hay orden, retomando a Combs, ¿sí? Y en este sentido sí se maneja así. Otra parte fundamental, la sociedad ha estado dividida por clases sociales. La retoma, ya les decía, clases sociales que luchan por imponer su propio interés. Hay una lucha de clases. Eh, en, en, décadas anteriores se empezó a mover la idea de pues, que el marxismo como idea real no funciona. Tal vez, digo, es una discusión, ¿no? O sea, cada quien puede hacer su interpretación en este sentido. Pero si ustedes se dan cuenta, él plantea principalmente dos clases sociales, ¿sí? Los explotados y los explotadores. Eh, a lo mejor es muy radical, pero analícenlo y véanlo, ¿no? O sea, dicen, yo soy clase media, media alta, ¿no? Media baja, ¿no? Parecen los godines, los burócratas, o sea, cambios en este sentido. Pero yo creo que con Marx lo que dice es que son dos clases antagónicas desde su nacimiento en las cuales se busca imponer los intereses de vida, los intereses para sobrevivir. Ajá. Unos aprovechándose de otros y otros tratando de sobrevivir nada más, ¿no? Entonces surge la clase obrera y la clase burguesa, los explotados, los explotadores. Entonces, esa es la idea en esta parte. Ok, permítanme. Uh-huh. Ahí son ustedes, vean, presentes, pero no sabemos todavía a qué horas estarán presentes aquí. Bien, entonces lucha de clases. Ajá, acá les decía conciencia. ¿Qué entendemos por conciencia? La conciencia es saber que somos obreros, que somos explotados, o sea, se relaciona. Cuando se da la lucha de clases es precisamente cuando entendemos que somos eh, explotados, ¿no? O sea, porque tengo un carro medianamente bueno, o sea, no es que ya esté superada mi situación en términos de economía, por eso es la base. Y en el capitalismo esa es una de las falacias que maneja, ¿no? La búsqueda de crecer económicamente, pero individualmente y en términos sociales, ahí es donde pasa a torcer la cosa, ¿vale? Cambio social, este es lo otro que les mencionaba, de alguna forma, aquí es lo que se va buscando es cambiar. El cambio social se va a dar solo vía la revolución. Y no la revolución de pensamiento, y no la revolución que manejan algunos pacifistas, ¿no? Dice que él maneja que debe de ser violenta. ¿Por qué? Porque si tú llegas y le dices a algún empresario, iba a decir nombres, pero dicen que no diga nombres, iba a decir el empresario, le dices, oye, necesito que repartas este, todo tu dinero a las personas que lo necesitan, porque si no, pues, no es justo, ¿no? Ustedes saben qué va a pasar, pues ese es lo que dice, tiene que ser un cambio precisamente en términos violentos, es revolucionario, pero en términos violentos. Ajá. Cuando se empiecen a generar precisamente la conciencia a través de acumulación de contradicciones. Y el cambio se da de manera drástica, revolución. Y de ahí se podrían hacer análisis de los años 60, cuando la lucha ideológica entre dos concepciones de vida son diferentes, ¿vale? Ok.
Vámonos a cerrar. En un modo de producción, ¿cómo se da? Esta estructura la maneja en esta forma. Él maneja la estructura, lo que les decía es la base, ajá, donde se dan las fuerzas productivas, donde se da la producción, donde se genera. Es la parte del sector primario, sector secundario y terciario basados aquí en la estructura económica. En nuestro caso sería desde la materia prima, la transformación y la comercialización. Esta es la estructura. Y la superestructura la maneja, en este modo de producción, las relaciones sociales que se dan. ¿Se acuerdan que empezamos con ser individual y ser social? Y en esta parte se da la estructura y va a generar esto. Si esto no está, no se da esto o no funciona. No sé si les recuerda algún país específicamente, pero si económicamente no funciona, o les digo, yo si hago luego los extremos en analogías, en su casa, no sé si les ha pasado, pero si no está, si no hay una estructura económica fuerte o sana, ya no fuerte, sana, esto además yo le cambiaría que algunas cosas, ¿no? Entonces aquí, en una sociedad, las fuerzas productivas y las relaciones que se dan de producción, es decir, la relación de clase con clase, patrón obrero, nos llevaría a tener esto. Esto fortalece las normas, las leyes, la religión, la ética, la moral. Aquí sí es claro y sencillo, y no en términos ni marxistas, no son otros análisis. Si tú tienes un buen colchoncito, esto se te va a hacer fácil de entenderlo, de comprenderlo y de llevarlo a cabo. Ujú. Ok, bien. Esto sería una situación de marxismo. En términos de lo que es la concepción del individuo, con Marx, y lo manejamos así, eh, búsqueda de la conciencia. ¿Cómo concibe al individuo? Debe ser clase en sí a clase para sí. Es decir, primero entender que somos una clase específica. Ajá. Y después vamos a tomar conciencia, es decir, vamos a ver dónde estamos parados, que somos explotados, que somos, no sé cómo lo manejen ustedes, pero Marx lo maneja que te des cuenta de tu realidad. De ahí el proceso que vivimos nosotros de alguna forma con la enajenación, que nos alejan de la realidad, dice Marx. En un momento dado, estamos más preocupados si gana hoy el Cruz Azul, esperemos que sí, este, que si me otorgaron mi bono del Día del Maestro, ¿no? Entonces, situaciones de ese tipo que van, cuando la clase en sí pasa a ser a clase para sí, algo que tenemos ahorita en CEU precisamente, o sea, cuando comprendemos que nosotros en términos del individuo somos importantes, tenemos que generar el cambio. Uh-huh. Aunque de alguna forma no sea beneficioso para otros. Clase en sí a clase para sí. Entonces es cuando se toma conciencia de la situación y se lucha por los intereses de su propia clase, de nuestra clase. Ajá. Eso es lo que dice Marx, ¿eh? Estoy hablando así en términos personales, pero no, o sea, es lo que dice. Para el marxismo, la sociedad debe solucionar esta contradicción, estos intereses, ajá, y debe de avanzar a una sociedad sin clases, o sea, donde, acuérdense, de los modos de producción, la idea es regresar al comunismo, ya no primitivo, a otro tipo de comunismo. Eso es lo que piensan o pensaban los marxistas en su momento, ¿no? No hay explotados, no hay explotadores, una sociedad donde el individuo logra emanciparse, ser libre y desarrollar todas sus potencialidades. Y aquí lo veíamos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene sus funciones importantes en la vida y solo se logra cuando, según Marx, cuando se termine esta explotación. Es una cosa que se tendría que replantear. Uh-huh. eh, Tendríamos que verlo diferente.
pero sí tendríamos que valorar ya de alguna forma, retomar tendríamos que retomar algunas concepciones de Marx, del mismo Comte. Si ustedes se dan cuenta, todavía están vigentes, ¿no? O sea, aunque ya otros autores digan ya no existe, sí, yo siento que se debe de analizar en otro sentido y bajo otra idea, pero hay conceptos como dialéctica, como clase social, conciencia de clase, explotación, medios de producción, o sea, no se pueden cambiar y este es lo importante. Bien, entonces, pasamos a otra. Aquí cerraríamos con lo que viene siendo el marxismo. Espero que haya quedado claro, que no creo que haya problemas. Si nos llegan a preguntar una sobre el marxismo, creo que va a haber. Sobre Comte va a haber ahí punto de referencia. Eso es lo que yo creo. Espero que no me hagan quedar mal. Pero estamos ya pasando a otra etapa. Permítanme. Ya me cansé, pues. Bien, pasamos a lo que viene siendo el estructural funcionalismo. Su nombre eh, de alguna forma sí genera ya alguna interpretación de nosotros, ¿no? La estructura y la funcionalidad. Ajá. Aquí primero los autores que inspiran, o sea, porque no son considerados estructurales funcionalistas algunos. Emil Durkheim. Emil Durkheim también hace una interpretación parecida a Comte, se estudian casi igual. Durkheim también es sociólogo y busca de alguna forma interpretar a la sociedad por etapas. Tiene obras como una interpretación de la sociedad del suicidio. Ajá, habla del suicidio y de cómo afecta y cómo se va estructurando. Es una obra muy interesante. Emil Durkheim, el suicidio, maneja tipos de suicidio y los va interpretando dentro de una sociedad que él analiza. Herbert Spencer, él es más enfocado a la biología. Y Herbert Spencer, algo bien interesante, a ver si les llama la atención. Spencer lo que hace una comparación, y eso lo va a manejar como yo lo entiendo, porque si algún biólogo no me va a odiar aquí. Herbert Spencer hace esa analogía o comparativa entre un ser vivo con una sociedad. A ver, piénsenle, si ustedes ven cada uno de estos personajes, es algo de lo que estamos viviendo si tenemos una capacidad intelectual de analizar las cosas. Dice Spencer que podríamos decir que cada sociedad es como un cuerpo humano, vamos a ponerlo humano, en el cual está la cabeza, está el corazón, está el estómago, están los brazos, y a cada uno le pone una característica social, ¿sí? Y cómo de alguna forma se mueve y cómo interactúa a partir de esta relación. Es, él es ingeniero organicista, algo así, y a mí me llamaba la atención en un principio, pero sí hay cosas que no entran, ¿no? Pero bueno, de los autores del estructural, les digo, estos son autores que realmente son los que dan la base porque presentan un nivel de estructura a partir de su funcionalidad. Y al que vamos a retomar está Talcott Parsons, también sociólogo, en este sentido es de los personajes que surgen con el estructural funcionalismo. Ajá. Durkheim clasifica y generaliza los comportamientos sociales. Les digo, por eso el suicidio que les decía, es un comportamiento que puede determinar lo que llama él anomia social, una enfermedad social. Y de ahí algunos otros parten a hacer el análisis de anomias, retoman el concepto y para ver lo que pasa en algunas sociedades. Nada más para hacer el ejercicio, en México hay anomia social, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero ¿cuál tendríamos que manejar en esta parte? ¿Vale? Ok. Por ejemplo, el suicidio
busca archivos, saca, retoma la estadística, por eso en sociología se maneja mucho la estadística también, encontrar las razones del suicidio y clasifica todos los casos. ¿Por qué la gente se suicida? Ah, porque está demasiada violencia, demasiada juventud, demasiada... No sé, empieza a manejarlos. Es una obra bastante interesante. Ahí si les llama la atención, vayan a la biblioteca. O ya no, ya ahí en San Google aparecen casi todos. No es muy ético recomendarlo, pero sí, nada más con que hagan referencia a esto. Ujú. Spencer, como les decía, el comportamiento de los seres vivos y su adaptación al medio que los rodea. Esta es la parte que les decía que, o sea, cómo se van adaptando también en términos sociales, cómo nos adaptamos, eh, cómo de alguna forma sobrevivimos. Vuelvo a lo que mencionaba hace rato. ¿Por qué me voy a vivir a la ciudad? ¿Cómo, o sea, a pesar de que no tengo una referencia de vida en cierto espacio, nos adaptamos a lo que vivimos? ¿Por qué si en un lugar hay violencia, degradación, vicio, corrupción, por qué quiero estar ahí? ¿O cómo llega el momento en que ya yo mismo estoy acoplado? Es lo que nos pasa en algunas sociedades. Podemos pasar y ver qué está pasando, algo malo en términos violentos, ya no hacemos nada. Ya estamos adaptados. ¿Cómo nos adaptamos a este medio? Algo maneja Spencer. ¿Por qué es importante? Porque aquí hay estructura, acá también. Los funcionalistas adoptan la idea y adoptan este desarrollo de las sociedades a partir de cómo se adapta el ser humano a ciertos espacios. Sus postulados: la sociedad se comporta como si fuera solo un organismo. Sí, es uno, todo está dentro de todo. Ahí retomen a los filósofos, ¿no? La sociedad se comporta como si fuera un solo organismo. Sí, va a estar todas las separaciones y ahí precisamente lo que vamos a ver en otro tema, bueno, que van a ver en otro tema, que sería la idea precisamente de eh, las estructuras sociales, las instituciones sociales, como son parte todas de un solo organismo. Lo que pasa en el centro repercute en el sur. Ajá, son parte de un mismo organismo. Este organismo se divide en sistemas característicos que se van relacionando, ¿no? El sistema económico, el sistema de salud, el sistema educativo. Si ustedes notan cómo se divide este organismo y cómo dependemos. Muchos ya no lo toman en cuenta en esta etapa, pero por ejemplo, retomando el día, perdón, de alguna forma, eh, ya me quiero quitar esta muletilla, pero no puedo, no me aferro a ella. Si ustedes se dan cuenta, ahora no se le pone mucha importancia a la educación. Y como es un sistema dentro del mismo organismo, se imaginan si la educación no es de calidad, va a repercutir en todo. Quiero que lo entiendan en este tipo de sentido analógico, porque si ustedes notan, si un poder específico no funciona, va a repercutir en todo el organismo. Entonces le va a dar importancia a cada uno de ellos. Ajá. No podemos desaparecerlos por desaparecerlos. Y eso es lo que está pasando en algunos casos en estas épocas, ¿no? Entonces, sistemas que se relacionan entre sí y son interdependientes. Uh-huh. Cada miembro de la sociedad está ligado a una función social dentro de cada sistema. Nos vamos de una situación deductiva y vamos a analizar el estructuralismo, cómo se da en esta parte, porque volvemos a lo mismo del inicio. Ser individual y ser social. Uh-huh. De alguna forma, nosotros tenemos una función, retomo también al marxismo, tiene que haber en una sociedad quien haga las cosas que otros no quieren hacer. ¿Me explico?
Y no es denigrante, por ejemplo, ser barrendero, no es denigrante hacer obrero, no es denigrante ser godín o burócrata, no sé. De alguna forma, nosotros tenemos una función social. Y si nos vamos lo que decía Marx, el mismo Comte, debe haber un orden en este sentido. Uh-huh. Y debe ser reconocido tanto el trabajo del barrendero, del que recoge basura, hablando del señor que ya se fue, y es una situación, es una función, estructural funcionalismo. Ajá, es algo que determina la estructura social de, un, de una sociedad. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Espero que sí, a ver si alguien luego me mandan comentarios, porque luego no mandan nada, aunque ya no estemos, luego los leo. Ajá. Entonces, otra parte fundamental, estructural funcionalismo, estoy siendo ahí en repetitivo. El individuo tiene un rol y un estatus social, conceptos bien importantes y que espero les sirvan. Todos tenemos un rol, ajá, todos tenemos, no uno, perdón, tenemos muchos roles en una sociedad, ajá, tenemos funciones específicas que cumplimos determinando el contexto, tiempo y espacio. Si ustedes se dan cuenta, un ama de casa tiene muchos roles. De alguna, vuelvo, estas amas de casa logran cumplir, porque cumplen, ¿no? Puedes tener roles, pero no los cumples. Cumplen realmente con lo que es el rol que les asigna la sociedad o que ellas mismas se asignan, que es el rol. Por ejemplo, una mujer puede ser ama de casa y dentro del ser ama de casa puede ser cocinera. En su momento es cocinera, en su momento es psicóloga, en su momento es amante, en su momento es psicóloga, cumple muchas funciones en un espacio determinado. Nosotros en casa somos padres de familia, ajá. En la escuela somos trabajadores, somos orientadores, cambia nuestro rol. Y eso es bien importante en este sentido. Uh-huh. El individuo tiene un rol y un estatus social, que es el estatus, aquello que te otorga la sociedad. ¿Sí? Si tú eres un buen barrendero, el barrendero Juan va caminando y tiene un estatus, tiene un reconocimiento, busca el reconocimiento. Manejo este tipo de empleos porque sí, realmente también es un estatus el que cumplas con una función en este sentido. Y volvemos a esto. Todos tenemos una función social. Cuando reconocemos esa función, estamos haciendo las cosas bien en este sentido. Y está determinado por las necesidades de la sociedad. O sea, aquí se contradice o critica un poco lo que es el marxismo porque dice que cada quien debe de tener su función. Pero sí, o sea, si ustedes ven, nosotros tenemos que entender, retomar conciencia de clase, que tenemos que tener un rol que nos va a dar un estatus, un reconocimiento social a lo que somos y a lo que hacemos. ¿Sí? Retomo, que estaba aventando ahí algunas cositas que traigo ahorita ahí atoradas en este sentido. Mi estatus debe ser reconocido. Ajá. No porque de alguna forma alguien crea que se puede cambiar de la noche a la mañana, que no hay importancia en el cumplimiento. Yo creo del rol que estoy cumpliendo, debe de existir precisamente ese estatus social, ese reconocimiento a mi trabajo, mi reconocimiento a todo lo que hago y cómo lo hago, ¿sí? Y está determinado por las necesidades de la sociedad. El cambio social es casi imperceptible, no se nota. El cambio es lento y evolutivo. Dice que va un proceso. Si recuerdan al marxismo, debe de ser una idea revolucionaria de cambio, violento, y debe darse con rompimiento. Acá no, acá nos menciona que casi no se ve, es muy lento y muy evolutivo. Aquí se contradice luego muchas situaciones porque luego hay etapas dentro de los organismos, comparándolo con el cuerpo,
en la que en lugar de evolucionar vas involucionando y depende mucho cómo funciona la sociedad. Entonces el cambio puede ser también drástico. Si un organismo se daña, daña toda la sociedad y dañada la sociedad se puede romper. ¿Sí? Ok. Eh, ya para irnos rápido en esta parte. Si ustedes ven, déjenme quitar esto. ¿Cómo se da el análisis, estructura social y sistemas interdependientes? Aquí está la comparación con un organismo vivo, un ser humano, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema respiratorio, digestivo, óseo, muscular. Y podemos ahí meter otras cositas. Pero bueno, si ustedes notan el ser humano como tal aquí, si lo ponemos aquí, acá, ponemos al ser humano. Si no tiene no funciona. Si está dañado funciona mal. Y en cada uno de ellos es lo que pasa. Ya dependerá de ustedes a qué le dan. Bueno, les invito a hacer ese análisis. Ahí si me lo pueden mandar, mándenmelo. ¿Cuál será la función del corazón, por ejemplo, del circulatorio en la sociedad? Ajá, o sea, aquí por eso les pongo ¿no? Esta es la estructura social, esta es la estructura de un organismo. Ajá. ¿Cuál será en una sociedad el sistema circulatorio? ¿Cuál será el sistema nervioso? ¿Cuál será el sistema respiratorio? Y así cada uno dice el óseo. ¿Cuál se imaginan? ¿Cuál se imaginan que sería el papel haciendo esta comparación? Ajá. Yo pongo aquí otros para que lo vean, ¿no? O sea, un sistema en términos económicos, tecnología, sistemas de control social, sistemas políticos, de parentesco, la familia, religión, de salud, hasta rituales aquí ponen en esta pequeña imagen. Pero hagan ustedes, a ver si se puede. A ver, voy a checar si ven esta clase. Creo que sí la vieron, porque la clase pasada ahí dijeron a la compañera Laura que ya está repitiendo. Pero bueno, eh, la idea es que me digan cómo harían esa comparativa. A ver, estamos en funcional estructuralismo. Si están viendo la clase en estos momentos, me gustaría que me mandaran al chat qué parte sería la analogía del sistema, el sistema circulatorio, qué sería en una sociedad, el sistema nervioso, qué sería en una sociedad. A ver si me expliqué. Que me hagan la comparativa. El corazón, ¿qué institución o qué organismo social es? El sistema óseo, ¿qué sería? Podría ser la policía, no sé. Los políticos, háganme esa analogía. Voy a ver si realmente estamos en línea y si no, pues para ya ni preocuparme en este sentido. ¿Vale? Ok, aquí está otra forma, estructura social, relación con el medio. Entorno del medio ambiente, familia, Estado, estos son sistemas, son estructuras y sus funciones. Este es el sistema completo y estos son sus funciones. Ajá, este es el organismo y estos son los sistemas. En términos de concepción del individuo, que en eso estamos trabajando en estas estructuras, ¿no? Nos dice que para el estructural funcionalismo el individuo está condicionado por las necesidades de la sociedad. Todo va en función de las necesidades. Fíjense cómo cambia, ¿no? El individuo de las necesidades de la sociedad en su conjunto. Por lo mismo de la estructura, o sea, deja un poco de lado la situación personal, la lleva al lugar que ocupas, le atribuye un lugar de acuerdo a la división del trabajo. Este concepto es marxista también, división del trabajo, ¿no? Primera, segunda gran división del trabajo, ahorita hay otra muy, muy importante. Entonces, permítanme. Entonces, el individuo tiene un rol social, ya lo decíamos, una función a desempeñar y un estatus social, un prestigio, ¿sí? Un reconocimiento. El rol está determinado por la división del trabajo, es decir, debe de haber división del trabajo. La primera se las comento así para que, por si no lo entienden en esta parte,
La primera gran división es cuando unos se van al campo, otros se van a la casa, la mujer asume papeles, el hombre asume papeles, hay una división del trabajo para que haya funcionalidad y en este sentido así lo trabaja. Ajá. El estatus está determinado por las características que son valoradas en cada sociedad particular. Retomo el día. ¿Qué será más valorado en estos momentos? ¿Un docente o un político? Hay lugares donde el docente se valora en otro nivel. ¿Y qué será más valorado en ese sentido? Pero bueno, ahí también se los dejo para que lo chequen. Teoría comprensiva, nos vamos rápido porque yo ya me voy a desconectar. La comprensiva tiene que ver con otro sociólogo, la teoría comprensiva. Recuerden, no se me vayan con la idea de que estamos analizando en función de la teoría. Es una análisis de interpretación de las sociedades, cómo las interpretan. No es que les quieran decir que esto es lo verdadero, ¿no? Es una interpretación y ustedes pueden analizarlas, pero al final de cuentas ahí la separación como individuos van a tener su propia interpretación y ese es lo válido en esta parte. Teoría comprensiva, su autor principal, Max Weber, Weber decía mi maestro de maestría, Max Weber, ajá, alemán, fue del Partido Socialista, ajá, conoció el marxismo, retomó mucho en este sentido, le daba mucha importancia a la subordinación en esta parte y decía que el ser humano de alguna forma determinaba sus cosas por lo que hacían, o sea, se determinaba el individuo, ¿no? El individuo es subordinado y hace lo que hace, ajá, a partir de esta situación de lo que es la subordinación. No, no somos libres en este sentido según, bueno, hasta estamos en esto. En la Primera Guerra Mundial, un impacto importante para todos los que estaban en esa etapa y empieza a cuestionarse qué es lo que detiene al progreso humano. Ahí está, Edna. Edna, ¿dónde estás? ¿Quién era? Ah, ahí está. Perdón. Eso de gracias, ustedes no se dan cuenta, o a lo mejor se dan cuenta de los espacios así muertos, pero luego aquí gritan, hacen. Es lo malo de grabar una clase así. Deberían de darnos, oye, a mí ya no van a dar nada, pero bueno, en un cubículo especial para grabar estas clases, pero bueno. Ajá, entonces estábamos acá, cómo lo impacta la Primera Guerra Mundial y se cuestiona esas ideas que hablan del progreso humano a partir de la economía, de la sociedad en su crecimiento. Él está inspirado por Hume y por Tomás Malthus. Hume, ¿se acuerdan de un racionalista inglés que tiene que ver mucho con el empirismo? Y Tomás Malthus, que es un personaje que se dedica a estudiar lo que viene siendo las grandes poblaciones humanas, ¿no? Malthus dice que todo va en función del crecimiento poblacional, hace un análisis ahí interesante, pero que le falta. Uh-huh. Y esta teoría comprensiva trabaja en dos cambios cruciales, el nacimiento de cómo nacen los estados modernos, los estados-nación modernos, y cómo van basados en una burocracia profesional. Él surge con esto de la burocracia. La burocracia para él no es mala, como los mexicanos tenemos esa concepción, y que muchos de nosotros somos burócratas. Ajá. La burocracia dice que es algo que nos puede llevar a niveles de crecimiento muy altos. Ajá. Analiza cómo se va dando la expansión del capitalismo y cómo ya empieza a dar un análisis que vamos a ver más adelante de globalización. ¿Vale? Ok. Maneja mucho esta teoría comprensiva los tipos de acción social, la acción social. Weber maneja los tipos ideales. Aquí sí retoma un poquito una filosofía, tengo que ustedes se van a relacionar, y maneja los tipos ideales que son ideas concebidas como lo máximo, es lo que seguimos como tal.
puede ser una racional, una tradicional y una emotiva. Él la divide así. La racional, que podría ser la más importante, este tipo de acción social con arreglo a fines, como cómo actuamos a partir de los objetivos de cada persona y cómo actuamos con arreglo a mis valores, cómo lo manejamos en términos de valores. Eh, Todo puede ser aquí, les digo, es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y en sociología lo trabajamos fuerte a Weber, ¿no? O sea, hay dos Biblias, la de Marx y la de Weber, entonces sí, son dos tabicotes que hay que al menos chutarse, ¿no? Entonces, bueno, les hago una analogía muy, muy personal en este sentido. ¿Cómo puedes ser tu acción de acuerdo a la situación racional de pensamiento, a lo que tú piensas y a la situación emotiva? Yo acá en estos los pondría en estos dos, ¿no? En el racional y en la tradicional. Con arreglo a fines o con arreglo a valores, dependiendo de lo que tú crees, de lo que sientes, de lo que es principios y de acuerdo a tus objetivos como tal. Les comento el día de antier, fui al hospital, hay un cajero adentro del hospital y voy a sacar el poco dinerito que tenía para sobrevivir la quincena. Voy a meter mi tarjeta y hay una tarjeta puesta y una tarjeta, o sea, metida en el cajero y abierta la sesión. Cheque, digo, no cheque en o sea, cheque, vi y había dinero. ¿Sí? Entonces habían hecho una recarga y había dinero, ¿no? Ahí pone que sí había dinero. Y arreglo a fines o arreglo a valores. Retomas la tarjeta, la pones a un lado, sacas tu dinero, vas y la entregas a un policía. Y se me cuestiona en casa, ¿pero para qué se la diste al policía? Porque no es mía. Y el policía tiene una función, ¿cierto? O sea, es una persona que está determinada con arreglo a valores, ¿no? Eso es lo que se ve, pero se cumple, ¿no? O sea, tenemos acciones de acuerdo a esto, a cómo nos han educado, a cómo los concebimos y también con arreglo a la función, es decir, a lo que nosotros estamos logrando en objetivos. Y podría ser algo interesante analizarlo, pero digo, es muy, muy, muy interesante. A mí me gusta mucho, pero bueno, los tipos ideales. ¿Qué es lo que busca? Buscan generar en base a las características regulares un tipo ideal. Ajá. Un fenómeno como este que analizamos debe surgir un tipo ideal, una forma de seguir pautas. Ajá. Con ese se hace la comparación de este tipo ideal, de este evento, de esta situación que tenemos basados en nuestros valores o nuestros fines y podemos adquirir una forma de comportamiento. ¿Ok? Y la teoría crítica, ya para cerrarle, la teoría crítica, principalmente la escuela de Frankfurt, principales autores, Adorno, Marcuse, Habermas, Horkheimer, son los más actuales. Son los que en estas épocas es de alguna forma lo que se ha retomado. Otra vez, vean, quiero que me, este, que me ayuden en esto. Bueno, ya igual no me van a poder ayudar, pero teoría crítica. Escuela de Frankfurt, personajes, antecedentes, están inspirados en Weber, eh, en Marx, pero no comparten esta idea del condicionamiento social. O sea, no la función nos determina, no lo económico nos determina. Les interesa ver, por eso es crítica, porque critican a estos de arriba, pero les interesa conocer qué es lo que te motiva para hacer algo como Durkheim. ¿Sí? ¿Qué es lo que te motiva a llegar a un hecho así del suicidio con él, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que motiva? Todo va en función de cómo actúan las personas en la sociedad, ¿eh? La interpretación de esta sociedad. Hacen una crítica a las teorías que ya vimos, pero les empiezan a llamar la teoría crítica, pero yo creo que retoman algo de cada una de las otras, porque no niegan aportaciones de Marx, plantean otro tipo de condicionamientos del individuo, cultura, raza, normas, tradiciones y reglas, ¿no? Si nosotros de alguna forma queremos explicar las sociedades, tenemos que irnos
a lo que somos. Volvemos a la concepción individual y a la concepción social. ¿Quiénes somos como mexicanos, no? ¿Qué hábitos, qué tradiciones traemos? ¿De qué raza somos? Somos unos híbridos y nos comportamos de manera diferente a un holandés, nos comportamos diferente de manera a un inglés en este tipo de, 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 de actuaciones. Estamos condicionados de alguna forma con normas, tradiciones y reglas sociales. Pero hasta la raza entra en este análisis. O sea, no es tanto la economía, no es tanto la estructura o la función del cuerpo, viene siendo más que nada una situación de esta índole, cultura, raza, normas, todo lo que nos maneja. Ajá. Sus postulados nos menciona que la sociedad es muy compleja, no se puede explicar desde una disciplina o un sistema. No podemos explicar a la sociedad a partir del daño que está haciendo un sistema, debe de ser el análisis completo. Entonces es un enfoque que tiene que ser de varias, ni economía ni derecho nada más. Si no debe ser economía, debe ser biología, debe de ser interdisciplinario en este sentido. Ajá, no desde un solo, no podemos a partir de analizar un sistema dentro de un organismo, no nos va a dar respuesta. Es multidisciplinario, diversas ciencias. Ajá. Los individuos están condicionados por la sociedad, pero no son individuos pasivos. Aquí le da una particularidad a lo que es la individualidad. Retoma esta idea de que nosotros como individuos, y me retoma a los existencialistas en filosofía, ajá, nosotros somos dueños, ajá, de nuestras decisiones, ajá, no somos nada más una parte de la estructura, no somos una función. Ellos dicen que no, que sí podemos ser cambiantes en este sentido. Ajá, bien, ok. Y además nos menciona del condicionamiento de clase, que aparte del condicionamiento de clase, existen otros condicionamientos como son cultura y religión. Si ustedes se dan el conflicto que está en Palestina con Israel, hay mucho de esta influencia. No nada más es lo económico, ¿no? No, la guerra no está partiendo a partir de necesidades económicas. Ajá. Aquí también influye esto, la religión. Dicen que hay cosas ahí subjetivas, cambia la perspectiva positivista en este sentido y que sí influyen, ajá, para cómo actúan los individuos en sociedad. Ajá. El individuo, como tal, son activos, son críticos, pueden cuestionar cómo está la sociedad, eh, pero lo hacen mediante esta interacción con las mismas instituciones. Y de alguna forma dicen que si estamos dentro las podemos modificar en este sentido. Somos, por eso teoría crítica. La sociedad cambia a través de reformas sociales donde los sujetos se plantean transformaciones y generan acciones tendientes al cambio. Lo lleva en términos de que nosotros con nuestra forma de actuar podemos cambiar en ese sentido. Es complicado aquí verlo en nuestra sociedad, pero bueno. El científico social debe tener un compromiso con el cambio social, debe ser un científico actuante. No nada más debe conformarse con la ciencia, la presentación, sino debe de ser un científico que actúe y que cambie la sociedad. ¿Vale? Ok. Como tal vez ya no esté en la próxima, termino con esta para que ya, si alguien inicia con otro, la otra parte, ya sería diferente. Ajá, ejemplos de reformas sociales que manejan en esto, en los postulados y antecedentes del cómo se dan estos cambios, alfabeto de la individualidad, el feminismo es un ejemplo de esto, los movimientos ecológicos, movimientos estudiantiles, se los presenta así de esta forma. Ahora bien, esto es lo importante que tengan. Interpretaciones científicas. Es un punto de vista del cual se organiza el conocimiento científico. ¿Cómo se va a interpretar a la sociedad? Y aquí tenemos divididos en lo que es el positivismo, el materialismo histórico, el estructural funcionalismo, teoría comprensiva y teoría crítica. Todo lo que vimos aquí está resumido por si no les gusta leer, no les gusta escuchar. Se refiere a un sistema filosófico, método experimental, la ley de los tres estados, ya lo vimos, materialismo histórico, desarrollo de los fenómenos económicos,
formas sociales, conciencia, modo de producción. Se refiere a una corriente teórica y metodológica, sociología, considerar objeto de estudio específico y aplicar una metodología. Está más reducido, pero ustedes ya lo vieron. La comprensiva, ajá, lo singular reivindica, ¿no? Nos reivindica. Teoría crítica, mediación en teoría de praxis. Son otro tipo de conceptos, pero que ya están todos vistos arriba. Ok, bueno. Bien, pues muchas gracias, estamos ahí pendientes. Estoy en un proceso ahorita de situación laboral, entonces ahí les avisará la compañera Laura qué pasa y si no, pues nos veremos el día viernes. Si no, yo les aviso, ¿vale? Muchas gracias, un placer, estamos en contacto. Nos vemos la eh, alguna vez, ¿vale? Sale pues. Esta es la etapa de lo que viene siendo interpretaciones. Les faltarían algunas otras. Ahí, para cerrar y el trabajo de guía. No dejen de presionar sobre el trabajo de guía. ¿Vale? Nos vemos. Cuídense. Bye.